100% cumplidas en la palabra de Dios. Vamos a iniciar esta serie de estudios con un panorama geopolítico internacional que nos va a proporcionar las herramientas para que nosotros podamos de aquí en adelante ir comprendiendo que la Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana y más moderna que las noticias que aparecen todos los días por la televisión y los medios masivos y las redes sociales. Entonces, vamos a ver de qué forma tan perfecta la Biblia nos muestra claramente las condiciones en las que el mundo se encuentra actualmente desde el siglo pasado. Vamos a comenzar con la Segunda Guerra Mundial. Hace aproximadamente 75 años, en 1945, terminó la Segunda Guerra Mundial. Y la ganaron los Estados Unidos de Norteamérica, unidos con Inglaterra, Canadá y con Rusia. Los nazis habían hecho una alianza con Benito Mussolini en Italia y también con los japoneses. Cuando los norteamericanos y los rusos llegaron a Berlín junto con los ingleses, iba pues el primer ministro Winston Churchill, el general Douglas MacArthur de Estados Unidos, José Stalin de Rusia, encontraron un panorama devastador. Más de 6 millones de judíos habían muerto a manos de los nazis, de experimentos también disque genéticos de los nazis, y pues esto conmovió completamente la sociedad, y de ahí en adelante los Estados Unidos de Norteamérica se levantaron, surgieron con la supremacía política, militar y económica. Entonces, durante todo este tiempo, Estados Unidos permaneció con la ideología de la democracia, y el modelo de la democracia fue absorbido por la mayor parte de las naciones. Y llegamos a 1950-52, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida actualmente como Rusia, comienza la competencia con Estados Unidos en el siglo pasado por el control del mundo. Tenemos que entender esto. Jesucristo había establecido hace 2000 años que la mayor parte de los gobernantes tienen la intención de gobernar, de controlar, de dominar, de empoderarse del mundo entero. Y este ha sido el sueño de Alejandro el Magno, de Aníbal, de Napoleón Bonaparte, etcétera, etcétera, y de todos los grandes conquistadores que la historia nos puede describir. Entonces, Rusia entra en competencia en 1950-52 con Estados Unidos, fabricando la bomba de hidrógeno. Y de ahí en adelante comienza el mundo a percibir una guerra que se consideró como la Guerra Fría. ¿Por qué Guerra Fría? Porque no hubo ninguna confrontación armada ni militar. Fue una guerra de competencia en la que cada uno estaba amenazando al otro, hasta que llegamos a 1962, cuando el presidente John Kennedy de Estados Unidos descubre que en Cuba había cantidad de misiles rusos apuntando a Estados Unidos. Esta crisis estuvo a punto de desatar otra tercera guerra mundial, o la próxima guerra mundial que podría el mundo percibir. Gracias a Dios que en aquel entonces el primer ministro de Rusia, Nikita Khrushchev, hace caso de las advertencias de Estados Unidos, ve la decisión del presidente Kennedy, sacan los misiles y se acaba completamente esa amenaza. Hasta 1989, cuando el mundo puede ser testigo de la caída de la ideología del comunismo. El muro de Berlín, que separaba la Alemania oriental de la Alemania occidental, es derribado. El presidente de Estados Unidos en aquel entonces, Ronald Reagan, comienza a festejar y a celebrar porque anteriormente ya había amenazado a Khrushchev que ese muro no podía ya dividir a Europa occidental de la Europa oriental. Así que tenemos ya de la caída del comunismo, que durante todo ese tiempo, pues los países que hicieron, los que estaban siguiendo toda la doctrina y la ideología de Karl Marx y de Federico Engels, y que le llevó a la práctica Lenin en 1917 con la revolución bolchevique, pues se vieron completamente hundidos. Ya no sabían qué tipo de ideología establecer, qué tipo de gobierno hacer. Y así vemos que esto permaneció
hasta la entrada del siglo XXI, donde nos encontramos actualmente. En el siglo XXI, un hombre que fue jefe de la KGB, que es la sociedad secreta de la policía rusa, llamada Vladimir Putin, comienza a levantar otra vez a Rusia con el sueño de volver otra vez a resucitar de las cenizas el comunismo, pero ya no mezclado realmente con la ideología atea, humanitaria, evolucionista, que fueron las bases del comunismo. Entonces Putin comienza a levantar a Rusia poco a poco, pero en el año 2001, el 11 de septiembre, Estados Unidos sufre el primer ataque terrorista de la historia. Este ataque, que derrumba las dos Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, matando a casi 3,000 personas, ocasionó que Estados Unidos abriera los ojos y se diera cuenta que había una hendidura, un hueco en su sistema defensivo, y que eran vulnerables y que no podían ellos seguir creyendo que eran invencibles. Esto hizo reaccionar al presidente en aquel entonces, George Bush, para que pudiera entender que por primera vez el mundo entraba en una guerra contra el terror. El terror provocado en aquel tiempo en este ataque por 19 terroristas radicales del Islam, que se propusieron secuestrar 4 aviones, 2 lo estrellaron contra las torres, otro iba dirigido a la Casa Blanca. En Pensilvania, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, fue detenido por los pasajeros. Héroes se les puede considerar valientes, que impidieron que los terroristas lo llevaran a la Casa Blanca. Y el otro que fue dirigido al Pentágono, que es el centro militar más importante de Estados Unidos. Y de ahí vemos nosotros, después de este ataque terrorista, la caída de la bolsa de valores en el 2008 en 777 puntos. Con esto quiero irlos llevando para que veamos claramente la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de Rusia, la caída del comunismo, el resurgimiento de Rusia. Ahora entra la economía, que cae la bolsa de valores, que desde 1930 con la Gran Depresión no había sucedido, aunque no fue lo mismo que la Gran Depresión, pero en 2008 descubrimos cientos de empresarios y de billonarios quitarse la vida. Qué impresionante que fue el primer impacto económico que en este siglo el mundo ha tenido. Y después de esto entramos nosotros al año 2015, estamos hablando de casi 6-7 años después de la caída de la bolsa, con un grupo terrorista islámico, otra vez islámico, en el Medio Oriente, que se llamó el ISIS, que estaban tratando de unir a Irak con Siria para formar otra vez el califato de los otomanos. El califa es el líder o el jefe del grupo islámico que gobernó casi 450 años el Imperio Otomano, y que en 1923 fueron derrotados por los ingleses. Entonces, desde 1923 hasta el 2015, el Islam nunca había soñado ni creído que podían otra vez gobernar el mundo y apoderarse más que nada del petróleo del Medio Oriente. Bueno, este grupo de ISIS fue combatido por Rusia, lo sabemos. Estados Unidos mandó también bastantes ataques militares. Aparentemente hasta este momento el grupo de ISIS ha desaparecido, porque este grupo fue formado por todos los generales sobrevivientes de Saddam Hussein. Cuando en la guerra del Golfo Pérsico 1990-91, el papá Bush sacó a Saddam Hussein de Kuwait, que quería apoderarse del petróleo de Kuwait. Pues después se escondió Saddam Hussein, lo encontraron en un hoyo de 2 o 3 metros con lleno de piojos en la barba. Los mismos iraquíes lo juzgaron y lo ahorcaron, y el Islam permanecía completamente, pues ahora sí que semidormido. Entonces, esto es importante porque vamos a ver claramente en todos estos estudios de qué forma la Biblia profetiza que el Islam volverá a resurgir
antes de que Cristo venga, y que las naciones que Cristo venga a juzgar antes de que Él venga, van a ser en su 95% islámicas. Así que esto es importante para todos los estudiantes de la profecía, de la escatología, que consideremos. Entonces, vemos el resurgimiento del ISIS, el anhelo de los otomanos otra vez de establecer su imperio, y en 2018-2017, vemos otro acontecimiento, otro evento, después de que el supuesto grupo de ISIS está disque desapareciendo, que se unen Rusia, Irán y Turquía y algunas naciones islámicas para comenzar a unificarse y tratar otra vez de controlar el Medio Oriente, donde se encuentran en medio de Arabia Saudita, Irak e Irán más del 65% de las reservas petroleras del mundo. Entonces, vemos nosotros esta ambición desde el siglo pasado, que ha sido por todos los siglos, pero pues desde el siglo pasado, con ya el descubrimiento de la fisión nuclear, las bombas atómicas, la energía termonuclear, ahorita la impresionante tecnología cibernética que ha traído de cabeza al mundo, tu computadora hace un año ya es obsoleta. Vemos cómo esto ha avanzado, y mientras más tecnología alcanzamos, mientras más conocimiento tiene el ser humano científico, tecnológico y militar, más peligra el ser humano o la humanidad para poder realmente colocarnos cerca de una forma absolutamente certera e inequívoca en una tercera guerra mundial, que es lo que profetiza la Biblia. Entonces, resurge la unión de Rusia, Irán, Turquía y naciones islámicas, y esto es el cumplimiento, damas y caballeros que nos escuchan, amada familia de Dios, de una profecía en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39, que más adelante en estos estudios vamos a desarrollar con mucho más detalles y con mucho más profundidad. Pero aquí en este capítulo 38 y 39, se los digo de una forma panorámica rápidamente, se profetiza que las naciones de Rusia, de Irán, de Turquía y algunas del norte de África se van a unir. Esto fue hace 2600 años, increíble, cuando la palabra Rusia ni siquiera existía. Irán aparece en la Biblia con el nombre de Persia. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Entonces vemos nosotros de qué forma, aunque los nombres que tienen las naciones actualmente no aparecen con ese nombre en la Biblia, lo sabemos por la ubicación geográfica en la que naciones se encuentran actualmente. Lo vamos a ver con más detalles más adelante. Pero esto es impresionante porque esto es algo que profetizaron los hebreos hace 2600 años, de que Rusia se iba a unir con Irán, se iba a unir con Turquía, y son exactamente las naciones que se profetizó que están alineadas actualmente en el siglo XXI en contra del Occidente. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente en el panorama geopolítico internacional? Que el Oriente está en guerra contra el Occidente. Oriente versus Occidente. Las naciones del Oriente tratando de pelear contra las del Occidente, y en este caso representados por Estados Unidos de Norteamérica, que vamos también a analizar de una forma detallada, que Estados Unidos no puede permanecer con la supremacía militar, política y económica que ha tenido en los últimos casi 75 años. Entonces vamos a ver claramente de qué forma toda esta información que la encontramos en la Biblia nos va a ayudar profundamente para afianzar nuestra fe, para estar seguros que las cosas que están escritas se van a cumplir y que tal como Jesucristo lo profetizó, tiene que llegar a una culminación. A continuación vemos, después del 2015, lo que estamos viendo actualmente y que tal vez ha provocado esta famosa infección del famoso coronavirus. Comienza China a competir comercialmente con Estados Unidos. Estados Unidos comienza a darse cuenta que
ya en California, escuchen lo que les voy a decir, en California los chinos ya casi están comprando completamente los puertos de California. Esto es inconcebible. Y la mayor parte ahorita de las fábricas que hay en California están bajo los asiáticos. Entonces, de repente los políticos norteamericanos descubren una invasión comercial tan grande, donde ya guaraches y sandalias y relojes, imitaciones chinas por todos lados, y Estados Unidos dice, cuando eligen al presidente Trump, vamos a detener esto, vamos a impedir, porque tenemos que ser un poco más nacionalistas y tenemos que entender que no podemos permitir que China entre a Estados Unidos, porque hasta hace algunos años, damas y caballeros, familia de Dios, si juntáramos todo el efectivo que hay en el mundo, el papel cash, el papel moneda en el mundo, la mitad estaría en las manos de los chinos. O sea, los chinos llegaron a tener un control económico tan grande en los Estados Unidos de Norteamérica que el presidente Trump tuvo que reaccionar de una forma casi agresiva, elevando los aranceles de los productos chinos a Estados Unidos, y China no se iba a quedar con los brazos cruzados. China tenía que reaccionar porque pues también les interesa el comercio, pero más que eso, también ellos tienen el propósito de algún día tratar de controlar el mundo. Aunque la Biblia nos profetiza que los chinos aparecen nada más en Apocalipsis capítulo 16, como los reyes del oriente, que se van a unir en Israel en la batalla del Armagedón o en la Tercera Guerra Mundial, para tratar de destruir a Israel. Antes de eso, los chinos no aparecen gobernando el mundo, ni tampoco teniendo la supremacía económica que ahorita ellos están tratando de obtener. Entonces, esto es lo que ha provocado, ¿verdad?, que pues hayan reaccionado de maneras tan agresivas. Irán es otra nación, ¿verdad?, que odia a Israel, odia a los Estados Unidos, con una alianza con Rusia, repito, y con Turquía también. El presidente Erdogan de Turquía también ha declarado que odia a Israel, a los cristianos, etcétera, etcétera. Entonces, Irán, con la fabricación de todas las centrifugadoras nucleares que tenía, vamos a hablar también de eso más adelante en otros estudios, de qué forma tan detallada profetiza Dios la destrucción de Irán en un futuro cercano, y de qué manera Irán también va a formar parte del gobierno del anticristo antes de que Cristo regrese. Y vemos en 10º lugar al Papa Francisco, que acaba de convocar una reunión ahora para, creo, el 14 de mayo de este año 2020 en Roma, no en ningún otro lado, donde quiere invitar a todos los líderes de todas las religiones a unificarse. ¿Y qué es lo que la Biblia menciona al respecto? Bueno, en Apocalipsis capítulo 13, en Apocalipsis capítulo 17, la Biblia profetizó hace 2000 años que el anticristo iba a necesitar a un líder religioso. En Apocalipsis 13 se menciona a este líder con cuernos de borrego, con boca de dragón, o sea, con una apariencia de paz, con una apariencia supuesta de santidad, pero con un corazón malo, con el propósito de controlar a través de la economía y de la religión al mundo entero. Entonces, estos eventos y estos movimientos geopolíticos que estamos viniendo y observando desde el siglo pasado nos muestran claramente la cercanía en la cual nos encontramos en la última generación. Amada familia de Dios, estamos en un tiempo precioso donde ahorita Dios estamos teniendo el tiempo, vuelvo a recordarles lo que al principio ahorita les recordé, tenemos el tiempo de venir a la Biblia, de estudiar la Biblia, de abrir las Escrituras, de darnos cuenta los tesoros, las piedras preciosas tan maravillosas que existen en este libro,
para que podamos abrir los ojos, porque no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. No podemos andar en oscuridad. La Biblia dice: el que anda en oscuridad, confíe en Jehová, porque Él es nuestra luz. Luz está sembrada para nosotros y no tenemos por qué apurarse a nosotros el miedo ni tampoco el temor, porque recordamos siempre esa ocasión de Cristo navegando con los discípulos en la barca, y de repente se levanta un viento y las olas entran a la barca de los discípulos, y Jesucristo, ¿en dónde se encontraba? Se encontraba en la popa del barco, dormido. Ahí estaba el Señor Jesús completamente dormido, completamente ausente del viento y lo que estaba sacudiendo la barca, simplemente porque Él sabía, ¿verdad?, que no hay nada absolutamente que lo iba a poder hacer reaccionar negativamente, porque Él traía un plan. Él sabía que iba a morir en una cruz y que antes nada podía impedir que Él cumpliera su misión. Y de la misma forma nosotros tenemos que entender esto: no hay nada que nos pueda arrebatar la misión que Dios ha determinado para nuestras vidas. En nada va a abortar más que tú mismo. Si tú quieres abortar el plan de Dios, es por el pecado, por tu falta de arrepentimiento. Pero Jesucristo estaba dormido por la confianza y la fe que Él tenía en su Padre. Y esta es la razón por la cual, cuando lo despiertan los discípulos y creen que el barco ya está hundiéndose, ¿qué cosa les dice? ¿Por qué no tuvieron fe? En otras palabras, vamos a preguntarnos: ¿hubiera Jesucristo permitido que se inundara la barca? ¿Hubiera permitido Jesucristo que realmente la barca llegara a el agua hasta arriba y que se hundiera? Yo creo que sí. O sea, si ellos no hubieran despertado a Jesucristo, Jesús hubiera permitido, que se hunda la barca y que el agua les llegara hasta aquí, hasta el cuello. Y ahí, ya cuando les llegara al cuello, los iba a rescatar, para mostrarles que ellos, confiando en Él, no había nada que los podría separar de su amor y de su provisión y de su consuelo. Entonces, así pasa con nosotros. A veces sentimos que el agua nos llega hasta acá, no estamos ahogándonos, no nos vamos a ahogar, vamos a salir de este problema, vamos a salir de esta pandemia. Dios tiene un propósito ahorita, está ahora sí que encerrándonos en nuestro corral, podríamos decir, como sus ovejas, para que Él nos muestre las maravillas de su poder. Este es el momento en el que nos dice: quietos, no hagan nada, porque de todas maneras no podemos hacer nada. No podemos, no está en nosotros la solución, está fuera de nosotros. Si encuentran una vacuna, si no la encuentran, si el gobierno, si esto y el otro, si una teoría de conspiración, nada de eso está en nuestras manos. Lo único que podemos hacer es estar quietos, orar, leer la palabra de Dios, y cuando Dios nos ve en esa quietud, y cuando Dios nos ve que estamos esperando que Él supla, y lo va a hacer de una forma sobrenatural, las cosas que creemos que ahorita nos faltan, es cuando permitimos que su poder entre en acción en nuestras vidas. La barca no se va a hundir, tu familia no se va a hundir. Confía en Jehová, entrégale completamente tu vida, entrégale completamente tu familia, porque poderoso es Dios para hacer que nosotros abunde toda gracia. Poderoso es para Él hacer que nosotros abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundemos nosotros en buenas obras. Porque el que le da semilla al que siembra y el que le da pan al hambriento es el mismo que proveerá y suplirá lo que nos falta y aumentará los frutos de nuestra justicia. Pero es importante lo que antecede a este versículo en 2 Corintios 9, del 5 al 8. ¿Por qué? Porque dice que no se puede recoger lo que no hemos sembrado. Ahorita vamos a recoger lo que hemos sembrado en el pasado. Si nosotros hemos sido avaros, si nosotros hemos sido ahora sí que egoístas y, ¿verdad?, con trabajos ofrendábamos a la obra de Dios, pues no esperemos recoger ahora. Pero es el tiempo precisamente en el que vamos a recoger, porque nadie puede recoger lo que no ha sembrado. Y finalmente, pues entramos al desplome internacional actualmente.
precious love, the stars spell out. Love longing for our union then. Love my fragrance so captivating. You close to me, I lose myself. Never thought I would find love like this. Never thought I would be waiting. Move your body, let your spirit soar, and let your atom move your body. Oh, my love, mine, and oh, mine. Oh, my love, mine, why did you have to? You were all I needed, yeah, yeah. I gave you my heart, my soul, my heart.